Yo les pido, por favor, que vayan en sus Biblias al libro de Joel, libro del profeta Joel, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 28 al 32. Este será mi texto base, no voy a exponer expositivamente todos estos versículos, pero sí vamos a tomarlos como punto de partida, sobre todo los primeros dos versículos. Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. En el año 1857, un hombre de negocios llamado Jeremías Lanphier, que pertenecía a una iglesia reformada holandesa en la ciudad de Nueva York, decidió organizar una reunión de oración para el mediodía del 23 de septiembre. Llegó la hora señalada, las 12 del mediodía, y nadie apareció. Pero 30 minutos más tarde llegaron 6 hombres. A la semana siguiente el número se incrementó a 20. A la otra semana a 40. El número siguió aumentando hasta que en un lapso de 6 meses unas 10,000 personas, tanto hombres como mujeres, se reunían a orar todos los días. Y las reuniones se extendieron a otras partes de la ciudad e incluso a otras ciudades grandes de los Estados Unidos. De esa manera se inició un despertar en el que muchos creyentes fueron avivados en su fe y muchos otros fueron alcanzados por el Evangelio. Se calcula que 500,000 de personas hicieron profesión de fe y se unieron a la membresía de iglesias locales. De hecho, cuando Spurgeon leyó en un periódico de Inglaterra lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, se entusiasmó tanto que comparó este movimiento del Espíritu con el primer gran despertar que había tenido lugar cerca de 100 años antes bajo la predicación de George Whitefield y el ministerio de Jonathan Edwards. Este despertar espiritual no terminó ahí, sino que traspasó el Atlántico, llegando hasta Gales y luego parte de Escocia, Inglaterra e incluso Europa continental, donde una cantidad similar de personas, unos 500,000 de personas, conocieron al Señor. El término ampliamente usado entre los evangélicos protestantes para describir este fenómeno es avivamiento. Y a mí me ha tocado la tarea de abrir esta conferencia definiendo de qué se trata. Pero, mis hermanos, debo decir, y no creo que fue de maldad, que me dieron la tarea más difícil. No es fácil definir lo que es un avivamiento. Y esto por varias razones. Por un lado, aunque esta es una palabra común en el pueblo evangélico, tristemente no todos la usan con el mismo significado. Algunos llaman avivamientos a cualquier tipo de excitación religiosa o incluso a un conjunto de reuniones mayormente de carácter evangelístico, por solo citar algunos ejemplos. Por otra parte, no siempre que la palabra avivamiento aparece en las Escrituras se refiere al fenómeno que nosotros conocemos hoy como tal.
Por ejemplo, en la versión King James, que fue publicada en el año 1611, aparece la palabra avivamiento en textos como Esdras capítulo 9, versículos 8 al 9, Isaías capítulo 57, 15, Oseas capítulo 6, versículo 2 y Habacuc capítulo 2. Pero no fue sino a partir del 1740 que comenzó a popularizarse el término avivamiento para referirse a un derramamiento especial del Espíritu. Así que una versión del 1611 no podía referirse a un fenómeno como el que se iba a describir más adelante usando la misma palabra. Y lo mismo podemos decir de la versión de Casiodoro de Reina, que se publicó por primera vez en 1569 y luego se republicó en el 1602 con las ediciones de Cipriano de Valera. Una tercera razón que dificulta la definición de este fenómeno se debe precisamente al papel del Espíritu Santo en el avivamiento. Si ustedes recuerdan aquella conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Cristo compara el obrar del Espíritu con el soplar del viento. El obrar del Espíritu es tan misterioso, es tan impredecible como el soplar del viento. Eso no quiere decir, obviamente, que no podamos decir nada al respecto. Un misterio no es lo mismo que un enigma. Un enigma es una pared impenetrable, mientras que un misterio es un océano sin fondo. Podemos sumergirnos hasta donde la revelación bíblica lo permita, pero siempre quedará una inmensidad debajo de nuestros pies a la que no vamos a poder llegar. Y la obra del Espíritu, al producir un avivamiento, tiene mucho de misterioso y tiene mucho de impredecible. Pero tal vez la razón que hace más difícil la definición de avivamiento es el profundo impacto que ha tenido la teología de Charles Finney, ministro norteamericano nacido en 1792, es decir, unos 50 años después del primer gran despertar, y a quienes algunos erróneamente han llamado el padre del avivamiento moderno. Según la enseñanza de Finney, que lamentablemente siguen muchos evangélicos en el día de hoy, ni la regeneración ni el avivamiento son una obra sobrenatural de parte de Dios, sino que dependen enteramente de una decisión humana. Lo único que hace el Espíritu Santo en la conversión, según Finney, es persuadir al pecador con la verdad predicada, pero es el hombre el que produce su propia regeneración, dice Finney, al tomar la decisión de cambiar el curso de su vida. Eso depende completamente de nosotros, dice él, no de Dios. Y lo mismo enseñaba sobre el avivamiento. El avivamiento, dice Finney, no tiene nada de milagroso, basta con hacer uso del método apropiado para producir avivamiento. De esa manera comenzó un movimiento que afectó en primer lugar a los Estados Unidos y de ahí se expandió a todo el mundo, que podemos llamar avivamientismo o algo como eso, no sé con qué palabra definirlo en español, pero eso no es un verdadero avivamiento. Según Finney, si nosotros no estamos experimentando un avivamiento es porque la iglesia ha fallado en usar los medios apropiados para producirlos. Todas estas razones hacen que una definición precisa del avivamiento resulte difícil. Y como les decía al principio, es la tarea que me han encomendado. Entonces, ¿qué es un avivamiento?
Bueno, antes de pasar a responder directamente esa pregunta, tenemos que detenernos por un momento en este pasaje de Joel que leímos hace un momento, cuyo cumplimiento lo tenemos en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Vean una vez más Joel capítulo 2, y esta vez solamente leamos los versículos 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿De qué está hablando Joel aquí? Bueno, antes de responder esa pregunta, es importante señalar que durante el antiguo pacto el Espíritu Santo obraba. El Espíritu Santo no estaba ausente del antiguo pacto, porque de lo contrario no habría habido salvación para nadie. Es el Espíritu Santo el que siempre ha obrado salvación en el alma de un ser humano. Y por otro lado, la nación de Israel no habría contado con los dones y los talentos necesarios para el buen funcionamiento de ellos como nación. Sin embargo, la influencia del Espíritu era limitada durante el antiguo pacto, tanto en su alcance como en la medida de su operación. Y podría citar varios textos del Antiguo Testamento para probar mi punto, pero voy a limitarme en esta noche a citar únicamente dos declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. La primera se encuentra en Juan capítulo 7, un texto sumamente conocido. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora escuchen esta nota editorial del apóstol Juan. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Evidentemente hay una distinción aquí entre lo que sucedía en el antiguo pacto y lo que habría de suceder después de la glorificación del Señor. Hay una conexión entre la glorificación de Jesús y la promesa del derramamiento del Espíritu. De ahí las palabras del Señor a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 7. Os conviene que yo me vaya. Obviamente, después de su muerte, resurrección, ascensión, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. De manera, mis hermanos, que hasta la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, la presencia y las operaciones del Espíritu eran limitadas, pero luego todo cambiaría. Y eso es precisamente lo que Joel está profetizando aquí. Si leen el libro de Joel, se van a dar cuenta que el pueblo de Dios había pecado gravemente contra el Señor, y Dios iba a enviar como castigo sequía a la nación. Pero luego en los versículos 21 al 27 del capítulo 2, Dios promete traer lluvia abundante sobre el pueblo, y se refiere a lluvia real, o sea, lluvia del cielo, de la que cae de la nube. Pero ahora también promete en el versículo 28 un derramamiento abundante del Espíritu Santo. Y después de esto, así como voy a derramar lluvia, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En otras palabras, Joel está prometiendo aquí no una llovizna del Espíritu. Joel está prometiendo un chaparrón del Espíritu Santo. Esta es una promesa que encontramos en otros libros proféticos del Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, Ezequiel, por ejemplo.
Isaías 44, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. ¿A qué se refiere? Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ezequiel 39, 29, no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. De manera que esta profecía no es exclusiva del libro de Joel, pero hay al menos un aspecto que coloca esta profecía en una categoría aparte, y es la universalidad y democratización del Espíritu Santo. La universalidad y democratización del Espíritu Santo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dios promete un derramamiento del Espíritu Santo que alcanzaría tanto a judíos como a gentiles. Es universal. De hecho, en el capítulo 2 de Joel, versículo 32, dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ustedes recuerdan en qué texto del Nuevo Testamento se cita Joel capítulo 2, versículo 32? Se cita en Romanos capítulo 10. Y Pablo cita el texto de Joel en Romanos 10 para probar que ahora el evangelio iba a alcanzar igualmente a judíos y a gentiles. Así que todo aquel se refiere a judíos y a gentiles, pero no solo eso. ¿Qué dice el texto? Que esa bendición la disfrutarían todos y cada uno de los miembros del nuevo pacto. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros ancianos, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros siervos y vuestras siervas. Por eso hablaba de la democratización de la obra del Espíritu. Todo el pueblo de Dios del nuevo pacto recibirá este beneficio sin distinción. Lo digo en futuro, mirando la profecía desde los ojos de Joel. Si lo dijera desde nuestros ojos, tenemos que decir que todo el pueblo de Dios del nuevo pacto ha recibido esa bendición. Hermanos, todos los creyentes hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Todos. ¿Cuándo tendría cumplimiento esta profecía? Bueno, gracias al Señor, aquí no tenemos que especular, porque el mismo Nuevo Testamento lo responde en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes cuando las personas comenzaron a hablar de los apóstoles y los discípulos y decían que estaban borrachos porque los oían hablar en otras lenguas? Y Pedro se para y dice: estos no están borrachos como ustedes piensan, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Así que no tenemos que especular. Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante se cumplió el día de Pentecostés. Ese día inauguró una nueva era en la historia de la redención. El Cristo glorificado ha derramado sobre cada uno de los suyos su espíritu, dice en Hechos capítulo 2 versículo 32, para explicar lo que estaba sucediendo. Dice el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Recuerdan, hermanos, qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías. ¿Y qué significa la palabra Mesías? Significa ungido. Así que Cristo es el ungido de Dios por excelencia. Dice en Juan capítulo 3 versículo 34 que Jesucristo posee el Espíritu sin medida. Y ahora en Pentecostés, el ungido por excelencia de Dios ha ungido a su pueblo, ha derramado su Espíritu sobre su iglesia.
O como dice Pablo en Tito capítulo 3, 4 al 6, Dios el Padre derramó su Espíritu abundantemente sobre nosotros por Jesucristo nuestro Salvador. Esto es algo que sucedió en Pentecostés una vez y para siempre. Mis hermanos, este es un evento único e irrepetible. No necesitamos otro Pentecostés, así como no necesitamos que Cristo vuelva a morir en una cruz y vuelva a resucitar. Es un evento único. Pentecostés trazó la norma para la vida de la iglesia por todas las edades hasta su regreso en gloria. Y saben que, mis hermanos, esa norma ya en sí misma es una bendición incalculable. Nosotros tenemos al Espíritu. ¿Tú entiendes eso? Nosotros somos morada del Espíritu. Tú eres creyente y te convertiste ayer. Tú eres templo del Espíritu. Igual que el creyente más anciano en la fe que hay en este lugar. Somos templo del Espíritu. Y es impresionante las cosas que hace el Espíritu en la iglesia. Noten, hermanos, yo no estoy hablando todavía de avivamiento. Y para mí es muy importante eso. Yo estoy hablando de la norma que vino a la iglesia por causa de Pentecostés. Una iglesia normal, una iglesia sana, tiene al Espíritu Santo. Es el Espíritu, mis hermanos, el que nos mueve a dejar de confiar en nosotros mismos para confiar enteramente en Jesús. Cada vez, cada instante que tú dejas de confiar en ti mismo y confías en el Señor, es por la obra de su Espíritu en ti. Es el Espíritu el que produce en nosotros el anhelo de ser más santos. Es el Espíritu el que produce en ti el deseo de luchar contra el pecado. Cada vez que tú tienes una lucha con el pecado, es por la obra del Espíritu en ti. Es el Espíritu el que produce amor por la palabra de Dios. Es el Espíritu el que produce amor por la iglesia. Es el Espíritu el que produce amor por los perdidos. Es el Espíritu que hace todo eso. Así que un creyente sano, miembro de una iglesia sana, tiene todos los recursos que necesita para vivir una vida que glorifique a Dios, aún sin estar en medio de un avivamiento. Pero pastor, yo creía que usted vino a convencernos de que necesitábamos un avivamiento. Bueno, yo quiero convencerte primero de lo glorioso que es tener al Espíritu Santo. Por lo que sucedió en Pentecostés, una vez y para siempre. Todo esto que disfrutamos, hermanos, es el fruto del derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Pero eso no quiere decir que a partir de ese momento la iglesia siempre haya disfrutado de la influencia y de la actividad del Espíritu Santo en la misma medida y en el mismo grado. Como bien señala Sinclair Ferguson, el derramamiento inaugural del Espíritu crea ondas en todo el mundo a medida que el Espíritu continúa viniendo en poder. Y ahora escuchen, me encanta esto. Pentecostés es el epicentro, pero el terremoto produce réplicas. Estos estruendos, dice Ferguson, continúan a lo largo de todos los siglos. ¿Ven? Hay un evento único, Pentecostés, un terremoto. Los que han vivido un terremoto entienden lo que quiero decir. Pero ese terremoto tiene réplicas.
a lo largo de los siglos. En otras palabras, deberíamos esperar que nuestra iglesia sea una iglesia sana, con una membresía sana, con un liderazgo sano, pero podemos también esperar un derramamiento especial del Espíritu en el que los creyentes experimenten en mayor grado, en mayor medida lo que ya poseen. Eso es un avivamiento. Es interesante notar que en el día de Pentecostés sucedieron algunas cosas que son inusuales y que no representan el día a día de una iglesia sana. Y por si acaso, no me refiero a las lenguas de fuego, no me refiero al don de lenguas. Por ejemplo, dice en Hechos capítulo 2, versículo 4, que cuando vino el Espíritu Santo, todos los creyentes estaban llenos del Espíritu. Todos estaban llenos del Espíritu. Pregunta: ¿es esa una experiencia común de las iglesias de Cristo en todo el mundo? Que todos los miembros estén llenos del Espíritu. No necesariamente. Por otra parte, con el sermón de Pedro se convirtieron 3,000 personas en un solo día y se añadieron a la iglesia por medio del bautismo. Mis hermanos, eso no es algo que sucede todos los días, que en una iglesia en un día se conviertan 3,000 personas verdaderamente convertidas. De manera que aún en Pentecostés lo normal se mezcló con lo extraordinario. ¿Ven? Trazó la norma, por un lado, para la iglesia, como hemos dicho ya, pero marcó también el inicio de una nueva era en la que la influencia del Espíritu habría de experimentarse en grados y medidas diferentes en diferentes épocas. Enseñando acerca de la oración, Jesús dice a los discípulos que si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Mañana vamos a predicar de ese texto al hablar del avivamiento y la oración. Pero ¿qué le dice Jesús? Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pregunta, mis hermanos, ¿está esa promesa vigente todavía en el día de hoy, después de Pentecostés? ¿Podemos nosotros pedirle al Padre que envíe su Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Nosotros podemos pedir a Dios en oración una mayor influencia de su Espíritu en medio nuestro. Pablo pide por los creyentes en Éfeso que ya tenían el Espíritu, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y un capítulo, 2 capítulos más adelante, en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19, vuelve a pedir que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Con qué propósito? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El mismo Pablo, cuando estaba preso en Roma, le escribe a los filipenses diciéndoles que él sabía que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pregunta: ¿tenía Pablo el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. ¿Cómo es entonces que él esperaba la suministración del Espíritu? Decía el teólogo reformado del siglo XIX, George Smeaton, que no se podría proponer una teoría más dañina y engañosa, ni más deshonrosa para el Espíritu Santo que esto: que debido a que el Espíritu fue derramado en Pentecostés, la iglesia ya no tiene necesidad ni autorización para orar por derramamientos del Espíritu. Smeaton está diciendo: esa teoría es dañina, esa teoría deshonra al Espíritu Santo. Nosotros ya tenemos el beneficio de Pentecostés, pero podemos pedir: Señor, por favor,
envía tu espíritu. Envía más de tu espíritu. En una forma especial, derrama tu espíritu en medio nuestro. ¿Saben, hermanos, que hay algo que me molesta profundamente? Tengo que decirlo. Me confieso aquí. Cuando yo escucho gente que dicen aleluya, como dicen los pentecostales. Miren, mis hermanos, ningún grupo religioso secuestró el aleluya. Ningún grupo religioso secuestró el gloria a Dios. Ningún grupo religioso ha secuestrado al Espíritu. Nosotros, los reformados, sí necesitamos ortodoxia, sí debemos seguir predicando la ortodoxia, pero necesitamos rogarle al Señor fervientemente: envía un avivamiento de tu Espíritu Santo. Necesitamos eso, necesitamos ver eso en nuestras iglesias. Cuidado, hermanos, porque si lees la historia de la iglesia te vas a dar cuenta que después de grandes periodos donde la ortodoxia ha tenido grandes victorias, también ha venido mucho enfriamiento espiritual. Ha venido una ortodoxia muerta, y eso es precisamente lo que ha hecho necesario que Dios vuelva a traer vida por medio de la obra de su Espíritu Santo. Oh, sí, damos gloria al Señor que aquí en España hay tantas iglesias reformadas. Damos gloria al Señor por tantas iglesias que están predicando el evangelio sano, por tantas iglesias que han abrazado una correcta soteriología y predican y proclaman abiertamente las doctrinas de la gracia. Pero lo que queremos para España no es una ortodoxia muerta. Lo que queremos para España y para todos nuestros países en América Latina y en el mundo entero es una buena, sana doctrina que produzca una vida sana, llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el avivamiento? Bueno, vamos a tratar de definirlo. Es un intento. Se trata de una intervención sobrenatural de Dios en la historia al enviar una medida inusual y extraordinaria de la influencia del Espíritu, que trae como resultado la renovación espiritual de su pueblo y abundante salvación entre los perdidos. Es un intento. ¿Qué es el avivamiento? Es una intervención sobrenatural de Dios en la historia que envía una medida inusual. Esto es inusual, es extraordinario, de la influencia del Espíritu, que trae como resultado la renovación espiritual de su pueblo y abundante salvación entre los perdidos. El avivamiento, mis amados hermanos, comienza en la iglesia. Es en la iglesia. El mundo no puede ser avivado porque lo que necesita es que lo revivan. Nosotros somos lo que necesitamos ser reavivados, porque ya estamos vivos. El avivamiento comienza en la iglesia y de ahí se expande al mundo. Ian Murray lo define como un derramamiento del Espíritu, me encanta este pedacito aquí, realizado por la intercesión de Cristo, que produce un nuevo grado de vida en las iglesias y un movimiento generalizado de gracia entre los inconversos. Si ustedes notaron, hay al menos 3 elementos en estas definiciones del avivamiento que debemos resaltar. En primer lugar, y contrario a lo que enseñaba Charles Finney, el avivamiento es una obra de Dios, sobrenatural, soberana, que nadie puede producir y que nadie puede predecir. Una de las cosas más extrañas que han ocurrido después de Finney, sobre todo en la iglesia norteamericana, es que dicen lunes, día de avivamiento. ¿Y cómo tú puedes saber que va a venir un avivamiento el lunes? Nadie puede predecir un avivamiento. Debemos desearlo, debemos clamar a Dios que el Espíritu de Dios opere en nosotros un profundo sentido de su presencia, una pasión dominante por nuestro Señor Jesucristo, amor por su palabra, amor por su iglesia, amor por los perdidos, en un grado y medida que nunca antes hemos experimentado. Debemos orar por eso.
Debemos anhelar de todo corazón que el Señor envíe en nuestros días tal derramamiento de su Espíritu que miles vengan al conocimiento de Cristo y pasen a formar parte de iglesias locales, centradas en el Evangelio, iglesias que prediquen y modelen el Evangelio. Déjame hacerte una pregunta, y esta va dirigida a los españoles, hermanos y hermanas españoles. ¿Ustedes creen que Dios puede enviar tal derramamiento del Espíritu en toda España que miles, cientos de miles vengan al conocimiento del Señor? Porque Dios lo ha hecho en el pasado y lo ha hecho en momentos donde el secularismo había avanzado bastante. Cuando llegó el gran despertar en las colonias americanas, el racionalismo de la Ilustración francesa ya había contagiado a los Estados Unidos. Bueno, no eran los Estados Unidos todavía, era colonia inglesa. Pero aún en medio de ese tiempo de racionalismo, de ese tiempo de frialdad en las iglesias, Dios envió un avivamiento. ¿Y qué avivamiento? Dios puede hacerlo, hermanos, pero es Dios el que soberanamente envía los avivamientos, y los envía de maneras diversas y con propósitos diversos. A veces viene sobre una iglesia, otras veces viene sobre un grupo de iglesias, a veces duran varias semanas, a veces duran meses, a veces duran años, y lo sorprendente es que terminan tan abruptamente como empezaron. Sorprendentemente. A veces alcanza a toda una nación, a veces a varias naciones a la vez. A veces Dios envía un avivamiento para renovar su iglesia después de un periodo de decadencia espiritual. Otras veces no es así. Yo sé que algunos piensan que el avivamiento siempre es antecedido por un tiempo de decadencia. No, si leemos la historia nos vamos a dar cuenta que no siempre es así. A veces Dios envía un avivamiento para fortalecer la fe de los creyentes en tiempos de persecución. El Señor puede traer un avivamiento para alcanzar a sus escogidos antes de que vengan tiempos de epidemia que van a terminar abruptamente con la vida de miles, como sucedió en Escocia en 1831. A veces Dios envía avivamiento antes de guerras terribles. De hecho, 3 años después del avivamiento que se produjo en Nueva York, 1857-1858, que pasó en los Estados Unidos, estalló una guerra civil que costó la vida de 600,000 personas en el campo de batalla. Pero Dios había enviado antes un avivamiento. Se trata de una obra sobrenatural, una obra misteriosa, que Dios envía conforme a sus buenos propósitos, cuando quiere y como quiere. Así como no podemos dominar el viento, tampoco podemos controlar la obra del Espíritu para obrar un avivamiento. En segundo lugar, volviendo a las definiciones que vimos ya, el avivamiento es el resultado de la intercesión de Cristo por su pueblo. El avivamiento es el resultado de la intercesión de Cristo por su pueblo. Ese es el argumento de Pedro en el texto que citamos ya, Hechos 2:33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado. ¿Quién ha derramado? Cristo. Esto que vosotros veis y oís. Eso no elimina la responsabilidad que tú y yo tenemos de orar por un avivamiento. Eso lo veremos en el último sermón de esta conferencia. Pero nos recuerda que es Cristo y nadie más el que merece todo el crédito cuando estos tiempos especiales de gracia vienen sobre la iglesia. En tercer lugar, volviendo a las definiciones, el avivamiento trae como resultado un nuevo grado de vida
en las iglesias y un movimiento generalizado de gracia entre los inconversos. O como diría Jonathan Edwards, son tiempos extraordinarios en los que Dios obra en medio de su pueblo mucho más allá de su método habitual. Pocas fuentes pueden ser más confiables que Edwards para entender de qué se trata un avivamiento y cuáles son los efectos que produce el avivamiento. No solo porque Edwards era un buen teólogo, no solo porque Edwards era un creyente apasionado con la gloria de Cristo, no solo porque Edwards era seguramente el intelectual más importante de las colonias americanas del siglo XVIII, sino por haber experimentado y registrado lo que sucedió antes y durante el primer gran despertar de 1740. Edwards relata que antes de ese avivamiento, durante el 1734-1735, en la ciudad de Northampton, cuando había mucha frialdad espiritual, con una población compuesta por unas 200 familias, venían a Cristo en arrepentimiento y fe un promedio de 30 personas por semana. Unas 300 personas se convirtieron durante ese periodo. Hermanos, piensen en esto: un poblado con 200 familias, 300 vinieron al Señor. Y si tú quieres leer algo emocionante, te sugiero que en vez de ver una serie de Netflix, leas un relato sorprendente un relato fiel de la sorprendente obra de Dios, donde tú vas a leer allí cómo las personas se convertían, incluso el ejemplo de una niña de 4 años y cómo Dios la transformó sorprendentemente durante el tiempo de avivamiento. Es algo inusual. No eran profesiones de fe superficiales. Según Edwards, uno de los primeros efectos de este despertar espiritual es que las personas abandonaron inmediatamente sus prácticas pecaminosas, incluyendo a los más libertinos de la ciudad. Dice: cuando el Espíritu de Dios tan maravillosamente empezó a ser derramado por todo el pueblo, la taberna dejó de ser el sitio más visitado. ¿Saben cuál fue el lugar más visitado durante el tiempo de avivamiento? La casa del pastor. Dice Edwards, iban más personas a la casa del pastor que la que solía ir a la taberna anteriormente. Edwards dice en otro lugar que después de la humillación producida por la ley, la primera manifestación de la gracia en el alma parece ser un anhelo sincero de Dios y de Cristo: conocer a Dios, amarlo, ser humilde ante Él y tener comunión con Cristo. Este anhelo, según lo expresan, parece deberse exclusivamente a una percepción de la excelencia superlativa de las cosas divinas, que son estimadas por ellos como su felicidad máxima. Tal anhelo suele incluir la firme decisión de buscar perpetuamente estos bienes, es decir, el poder contemplar las cosas divinas con esperanza y expectación. Mañana creo que le toca al hermano Hanna, no estoy seguro, hablar acerca de las características de un verdadero avivamiento. Pero esto nos da una idea del tipo de fenómeno al que nos estamos refiriendo. Y se trata de algo, mis hermanos, que todo verdadero creyente debe anhelar con todo su corazón. Debes anhelarlo. Yo espero que esta frase se les quede en la cabeza. Nosotros tenemos todos que aprender el arte de estar insatisfactoriamente satisfechos o satisfactoriamente insatisfechos, como tú quieras. ¿A qué yo me refiero? Pablo en Filipenses capítulo 4 dice que él había aprendido a estar satisfecho. ¿Recuerdan? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que en cuanto a la situación física, dice él, yo me siento satisfecho.
Pero en lo que respectaba, se dice así, en lo que respectaba a su vida espiritual, Pablo no estaba nada satisfecho. En la misma carta a los Filipenses, Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba satisfecho en un sentido, insatisfecho en el otro. Tú y yo deberíamos ser creyentes satisfactoriamente insatisfechos. Satisfechos con lo que Dios nos dio materialmente. Espiritualmente hablando, no. Hambrientos de más, hambrientos de más. Mi hermano, alguna vez tú has tenido esos episodios cuando uno está leyendo su Biblia y tú sientes a Dios tan real, tan real, tan real, que piensas que si abres los ojos te vas a encontrar con Cristo cara a cara. Eso es lo que ocurre en un avivamiento. No deberíamos anhelar eso. No deberíamos anhelar aquellos días. ¿Tú te acuerdas, si alguna vez lo tuviste, aquellos días cuando leyendo el relato de la crucifixión en Mateo 27 o en Lucas, tú te rajabas a llorar a gritos, pensando en los sufrimientos de tu Señor y Salvador, para que tú no cayeras en las llamas del infierno? ¿Recuerdas eso? Eso es lo que ocurre en un avivamiento, pero multiplicado por mucho. Cuando leo a Edwards me da envidia. Yo digo: Señor, yo quisiera ver eso, yo quisiera poder experimentar algo así. Personas que no querían saber de otra cosa que no fuera de Cristo y este crucificado. Hombres y mujeres amando la palabra con todo su corazón. Los niños en el tiempo de Edwards anhelaban que Jonathan Edwards fuera a visitar la casa de sus padres para oír a Edwards hablar de la palabra. Niños pequeños. ¿No quisiéramos ver eso otra vez? Ok, ahora me toca traer una nota de balance para terminar. Recuerden, hermanos, que el avivamiento no es el estado normal de la iglesia, ni es la medicina para el decaimiento espiritual. Si una iglesia está en un franco periodo de decadencia, en vez de esperar que llegue un avivamiento, lo que debe hacer es arrepentirse. Y si tú estás aquí hoy en un periodo de decadencia espiritual, arrepiéntete. Porque eso es lo que le dice Cristo a la iglesia en Éfeso. El Cristo glorificado: tú dejaste tu primer amor, arrepiéntete y haz las primeras obras. No dice espera un avivamiento. Una iglesia puede ser sana, estar espiritualmente viva, sin estar experimentando un avivamiento. Y yo sé que eso puede sonar extraño en una conferencia sobre el avivamiento, pero yo creo que este balance es importante. La obra cotidiana del Espíritu es suficiente. La obra cotidiana del Espíritu es suficiente. Dice Ian Murray: es un error suponer que la iglesia solo puede ser fructífera y solo puede avanzar cuando experimenta un avivamiento. Dice, es un error. Y luego añade más adelante que si suponemos que la única bendición que vale la pena procurar es la que se obtiene en tiempos de avivamiento y pasamos por alto lo normal por el deseo de lo extraordinario, no solo estamos equivocados, sino que terminaremos decepcionados. Sí, debemos anhelar un avivamiento, debemos clamar fervientemente por un avivamiento, pero no olvidemos la enseñanza del apóstol Pedro cuando dice en su segunda carta:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, por todo lo que ya tenemos en Cristo, ya lo tenemos. Ahora podemos con toda diligencia y en dependencia del Espíritu añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ustedes conocen el pasaje. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No digo esto para restarle importancia al avivamiento. Oh, mis hermanos, quiera el Señor concedernos experimentar en nuestros días un derramamiento especial del Espíritu Santo, un chaparrón del Espíritu aquí en España, en América Latina, en los Estados Unidos, en el mundo entero. Quiere el Señor. Oremos por esa bendición. Pero sea que lo veamos o no, quiera el Señor concedernos iglesias vivas, que tomen en serio su palabra, que en dependencia de ese espíritu que fue derramado en Pentecostés, sus miembros proclamen y modelen el Evangelio para la gloria de Dios en Cristo, para la edificación de los santos y para la edificación, la salvación de los perdidos. Sí, clamemos por un avivamiento, hermanos, pero clamemos también porque se levanten más iglesias sanas, con miembros sanos y un liderazgo sano. Iglesias que amen el Evangelio, iglesias que proclamen el Evangelio, iglesias que salgan y proclamen a los perdidos el Evangelio, iglesias que modelen el Evangelio, hogares donde el Evangelio sea el centro. Oh, quiere el Señor concedernos ambas bendiciones: iglesias sanas, miembros sanos y un avivamiento del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias, oh Señor, por habernos dado en esta hora el poder hablar de un tema como este, Señor. Perdónanos, Padre bueno, porque no hemos orado fervientemente por un avivamiento. Pero perdónanos también, Señor, porque no oramos ferviente y constantemente porque se levanten más iglesias sanas, con miembros sanos, con líderes sanos, que proclamen y vivan y modelen el bendito Evangelio de la gloria de nuestro precioso, de nuestro hermoso y exaltado Salvador Jesucristo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.